cómo comienza esta tradición y pues ahora sí que familiar. Sí. Pues fíjate que básicamente comienza a principios del año de 1900. Mi abuelo Rodolfo me platica que mi tatarabuelo y mi bisabuelo comenzaron en 1918 aproximadamente con una cuadrilla que inició en el primer cuartel del municipio, que era con el señor Sebastián Ladino. Entonces en ese primer cuartel, que era entre la calle Emiliano Zapata y Nicolás Bravo, hay un grupo de vecinos, se organizan, se ponen de acuerdo, recuerdan aquella jugada o aquellas fiestas que se realizaban a finales de 1800, porque cabe resaltar que de 1800, finales de 1800 a principios de 1900, hubo jugadas de Tascuanes, pero fueron censuradas por la iglesia. Entonces quienes rescatan la tradición son don Sebastián Ladino, don Carlos Pila, don Cirilo Pila, y de ahí hacia adelante. En quien recae fundamentalmente es en 1923 en manos de Miguel Pila Galán, considerado como el Tascuán mayor de Tonalá por muchos de los habitantes, porque él, como bien dice mi abuelo Rodolfo, estuvo por más de 80 años representando esta danza hasta su fallecimiento en el 2004. Okay. No, pues es una historia interesante de familia. Y tú puntualmente, ¿cuándo te unes a esa tradición? ¿Y qué generación vendría siendo tú? Yo vendría siendo la quinta generación, porque estuvo mi tatarabuelo Cirilo Pila, Carlos Pila, Miguel Pila, Rodolfo Pila, mi papá Rodolfo Pila, no, pues más bien la sexta, sería la sexta generación, abuelo. Básicamente la sexta generación. Y participo actualmente, tengo 28 años, yo habré participado como a los 8 años con mi abuelo. Mi primer papel fue de Rey Mago, yo no salía de Tastuán, a mí me tocaba leer los parlamentos de los Reyes Magos, porque yo le tenía miedo a los tastuanes, pero cuando me enfrenté a la jugada, que la tenía a escasos unos metros de mí, pues me llamó la atención. Entonces al siguiente año participé de Rey y de Tastuán al mismo tiempo, luego de Tastuán, y actualmente desempeño el papel del Tastuán Verdú, que es el papel, se puede decir, más fiero, porque él degolla a Santiago Apóstol, ofrece las vísceras a los demás tastuanes y también es el primero al que le pega. Y en esto de los personajes, puntualmente, ¿quién es Santo Santiago? Fíjate que el papel de Santiago Apóstol le toca representarlo a mi papá. Él primero participó de Tastuán, pero le quebraron 2 dedos y entonces dijo, no, pues en lugar de que me peguen, yo pego. Y pues no sé, mi papá también ya tiene su trayectoria desempeñando esta función, este papel, que es muy honroso, pues es Santiago Apóstol y él participa de esa manera. Okay. Dentro del significado, ¿qué representa y a quiénes representa esta tradición? Esta tradición es una danza de conquista como tal, entre moros y cristianos, situación que se dio en todo México, y entonces tratamos nosotros de hacer alusión a la conquista. Cuando arriban los españoles aquí al territorio de Tonalan, esta parte que la cámara no está viendo, pero está una vista impresionante del Cerro de la Reina, la parte oriente, llegan los españoles, un ejército pequeño, reducido, a cargo de Nuño Beltrán de Guzmán, y entonces en el año de 1530, Sigualpili, que era la mujer que estaba gobernando esta parte del Valle de Tonalan, ya se había enterado que venían desde Zacatecas, desde Nochistlán, pasando por Tetlán, ya lo más cercano, y que a su paso venían matando a muchísimos indígenas. Entonces esta primer jerarca los recibe en son de paz. Ellos llegan, Sigualpili les ofrece danza, comida, pasar la noche, pasar los días, pero un grupo de tastuanes inconformes, un grupo indígena, se opone incluso al mandato de la jerarca Sigualpili. Y entonces este grupo de inconformes se dan cuenta de que las cosas no tienen que ser como Sigualpili lo ordenó y luchan en contra de este ejército español. Los españoles traían armas, traían
perros incluso, que el perro también forma parte de una figura importante. Y los indígenas pues con palos y piedras, básicamente las herramientas o utensilios que tenían para defenderse. Pero eran tan aguerridos estos tres grupos de Tetlán, de Salatitán y de Coyula, que dieron frente a todo el ejército español. Y dice la leyenda, cuenta, que los españoles invocan a Santo Santiago Apóstol, él desciende en un caballo blanco a toda velocidad y empieza a mutilar a los indígenas. Por eso es que es parte de una celebración de moros y cristianos. Santiago Matamoros como tal. Ok. Y en ese sentido tú, entonces la reina Sigualpili queda como buena o como mala. Pues fíjate que para los tonaltecas fue una jerarca que con este sentido materno, porque ella dicho sea de paso, queda como jerarca por la muerte de su esposo. Y como su hijo era muy chico para tener el mandato, entonces un conclave, un grupo de sabios abuelos, determinan que va a ser por cierto tiempo hasta que cumpla la edad su hijo, y le tocó una situación muy difícil, ¿no? O sea, ella con este sentido maternal, dice, bueno, pues para que no mueran mis hombres, ni mis familias, ni mujeres, pues entonces habrá que tomar sacrificios, ¿no? Pero los hombres optaron por la violencia y entonces se dio lo que se tenía que dar, ¿no? Y digo se dio porque se dio en todo el territorio mexicano, la conquista, la evangelización, el cristianismo. Y esta representación que hacemos es un sincretismo como tal, porque hay tanto partes de la Iglesia Católica, figuras católicas como Santo Santiago, pero también la cuestión de lucha y de resistencia, como los indígenas tastuanes, ¿no? Esta resistencia que menciona mi abuelo pues sigue en pie, o sea, seguimos siendo parte nosotros de la comunidad indígena Nahua, seguimos velando por la defensa del territorio que es el Cerro de la Reina, que actualmente se encuentra también amenazada de intereses inmobiliarios, de muchísimas fines, y la comunidad indígena y la sociedad civil organizada sigue estando de pie en defensa. Hoy mismo el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina se dio la tarea de hacer una reforestación masiva en las faldas del cerro. Comulgamos con la ecología, comulgamos con la historia, con la cultura. Este es un elemento tradicional que nos da identidad como tonaltecas. Entonces en ese sentido digamos que aún sigue la resistencia. La resistencia y la defensa por este territorio que luchamos porque sea un espacio, un área natural protegida. Perfecto. Pues ahora sí, tal cual entrando a la tradición, ¿qué tipo de tastones hay? ¿Hay rangos o Hay diferentes varios papeles de tastuanes. Están los tastuanes que miden el territorio, ya se participan con nosotros, se darán cuenta el 25 de julio. Este espacio en donde estamos, que es el Cerro de la Reina, la explanada del cerro, representa como el territorio, como estaba dividido Tonalá, con sus 4 cuarteles, sus 4 mojoneras, y entonces los Reyes Magos, que te digo, es parte del sincretismo, están estos elementos católicos. Los Reyes Magos no eran más que 3 reyes de estas comunidades que te acabo de mencionar: Salatitán, Tetlán y Coyula. Pero con esta parte religiosa que el clero permitió que se hicieran la celebración, pero con elementos católicos, pues se opta por poner a los 3 Reyes Magos. Está la figura de Santiago Apóstol también, que es el personaje principal. Está la figura del perro, que mencionaba que era importante porque el perro era un tastuán, era un elemento tastuán, y a la llegada de los españoles él se alía con los españoles y funge con esta denominación como de Malinche, ¿sí? Entonces los españoles lo adoptan como su perro fiel, su amigo fiel, vamos a decir. Entonces el perro es quien está arrimando los tastuanes, arrimando para que los españoles y Santiago los amedrenten. Están los tastuanes medidores que miden el palacio, el territorio. Están los líderes capitanes, que son Pitaloc, Tastuán Coyote, que es quien informa que se avecinan este grupo de españoles, de personas diferentes a nosotros. Y está el Tastuán Verdugo, que toca dar muerte a Santiago cuando se presenta a los reyes,
pero que Santiago después resucita y entonces comienza a amedrentarlos. Y es lo que representamos en nuestra jugada. Ok. Dentro de eso vi que hay un taller de máscaras. Sí. ¿Qué me puedes platicar de eso? Comenzamos en la familia siempre cuando se avecina la fecha a realizar talleres de elaboración de máscara, pero también de enseñanza de la historia Tastuán, y entonces mi abuelo se da la tarea de enseñar a los jovencitos, a las jovencitas quienes gusten participar, y de manera alterna también de un tiempo para acá, tu servidor Rodolfo ha ofrecido talleres a los niños con materiales un poco más asequibles, de cartoncillo, que también son más ligeros y fáciles de manejar, porque las máscaras de Tastuán mayormente están elaboradas con maqueta, y entonces son elementos como un tanto difíciles de maniobrar, y también hay que utilizar herramientas un tanto peligrosas. Entonces lo que utilizamos en estos talleres para niños son materiales como el cartoncillo, que son un poco más maleables, y pues han participado ya varias generaciones que se interesan por elaborar su máscara y participar en la jugada de Don Rodolfo. ¿Y los que participan tienen que elaborar su propia máscara? Fíjate que es lo ideal es que las personas hagan su propia máscara, porque desde ahí, uno es que se están imaginando el rostro con el que quieren participar, con el que quieren salir. Dos es cuando ya lo están modelando, que le ponen el empeño, tú sabes que es una conexión directa. Y entonces también la cabellera, hay que conseguir los elementos, los colores, los animales que uno le va a poner. Ya quienes pues no se le da la pintura o quienes no se les dan las manualidades, optan por conseguirlas con algunos artesanos de aquí, que dicho sea de paso, en Tonalá hay muchísimos grandes artesanos, y entonces pues sobra quien haga aquí máscaras, ¿no? Y algo que le preguntaba a tu abuelo, me tocó ir al museo y vi una máscara antigua, y es muy distinta, Sí. muy distinta a las de ahora. ¿Esa evolución es meramente creativa o también lleva le quitamos esto, le pusimos lo otro? Sí, elementos, ¿verdad? Fíjate que esa máscara que tú viste fue de mi abuelo Miguel, de mi bisabuelo Miguel Pila, y es de perro. Él participaba con el papel de perro. Entonces el perro siempre es un tanto distintivo a los demás tastuanes, porque él literalmente tiene una forma de can, no tiene viruela, le ponen más bien como rasgos de pelito en la cara, tiene una trenza en lugar de traer el pelo suelto, y sí es un elemento un tanto diferente a los demás tastuanes. Pero sí, con el paso del tiempo pues han evolucionado los materiales. Antes mi abuelo los hacía sus máscaras de barro, eran más peligrosas y más pesadas. Se hacían también de cartón, eran pues obviamente también un poco más frágiles, ¿no? Con la lluvia, con algo húmedo se deshacían, y actualmente optamos por la baqueta. Pero hay muchas variantes, porque también hay muchos grupos, pero también hay muchos artistas y muchos participantes. Entonces es válido la expresión de cada quien, la interpretación del rostro del Tastuán. Al menos aquí en la familia sí tratamos de ser como más celosos con esa parte y resguardar como se debe salir a representar a los tastuanes con una máscara tradicional, con un rostro tradicional. Eso tratamos nosotros de mantenerlo de manera un poco más celosa. ¿Qué elementos debe de llevar la máscara? Que es un rostro humano, como tal, no es un monstruo, no es un alien, no es nada de eso, son indígenas. Sí tienen facciones alargadas, pronunciadas, porque representan un momento de lucha, de enojo, y también de demostrar que estás muy molesto. Hay crónicas que dicen que los españoles narraban que éramos como demonios, que éramos aborígenes que por más que golpeaban, mutilaban y etcétera, pues con un solo brazo seguían resistiendo y nos veían como demonios, como fieras. Entonces, sí, una expresión molesta, pero que no salga de ahí. No llevan cuernos, no llevan cráneos, no llevan otros elementos. Animales sí, animales rastreros, porque cuando estaban ya muy mal heridos los indígenas, se les iban incrustando animales en las llagas, en las heridas, y así salían a enfrentarse al español, ¿no? No solamente en la máscara, sino en todo el cuerpo. ¿Y por qué rastreros? Porque representan este entorno, el Cerro de la Reina. Aquí vas a encontrar culebras, arañas, tarántulas, lagartijas, ciempiés,
Y esos son los elementos que cuidamos. Las motitas o puntitos representan el cocolistli, que es la viruela, que había de dos tipos, me cuenta mi abuelo, la viruela negra y la roja. Si te daba la viruela negra, pues ya era tu sentencia de muerte. Si te daba la viruela roja, todavía había algún remedio con algún curandero. Y en la cuestión del tocado, de la peluca, se utilizaba la fibra de maguey, que es el istli, el estropajo. Entonces también te vas a dar cuenta que hay máscaras con ese cabello de istle, con cabellera de cola de caballo. Se utilizan elementos reales. También los dientes son dientes de caballo, de puerco, de vaca, de chivo. Es una mezcla artística, y es válido también pues que cada artista meta un tanto de su creatividad, y nosotros mantenemos como esa parte un poquito más resguardada, el rostro tradicional. Perfecto. Dentro de eso de las máscaras, ¿tú sientes que los participantes, tú mismo, se transforman al momento de ponerse la máscara? Sí. Que se meten en el papel tal cual. Sí, muchos dirán, no, pues es pura cosa actuada, ¿no? En mi caso, no, pues yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo desde que estoy haciendo la máscara, ya voy ubicando como qué personalidad quiero transmitir, quiero interpretar, porque al final de cuentas nosotros estamos haciendo una conmemoración de un indígena que aquí luchó, que aquí derramó sangre, que aquí defendió su territorio, sus ideales. Entonces trata uno de hacerlo como de manera muy respetuosa, y desde que uno, te digo, está imaginando la máscara, lo está moldeando, está incrustando los animales. Muchos lo hacemos por animales que nos dan miedo, las tarántulas, las víboras, y adrede las ponemos también un tanto para vencer como ese tipo de obstáculos o de miedos que uno mismo se interpone, ¿no? Ya al momento que uno termina su máscara, se la pone, la porta y hace algunos ensayos, sí es verdad que uno se transforma. Y digo, no te vas a transformar tampoco como en algo que no eres, ¿no? Pero sí cambia tu postura, tu manera de moverte, tu manera de hablar. Si te duele la espalda, pues a veces hasta echas brincos y ni cuenta te das. O si no tienes un tanto de condición, a mí me ha pasado, pues me pasa que incluso brinco, ando, corre y corre, y esas cosas se dan. Ya al día siguiente cobra factura. Acaba uno todo amolado del cuerpo, pero en ese ratito sucede. Y es un tanto también científicamente por la adrenalina que uno está descargando en ese momento. Y todo esto me imagino que los llena de orgullo y a la vez de identidad, ¿no? Con todo esto. Sí, imagínate, pues en mi caso, venir de una familia que tiene muchísima historia en esta cultura tastuán. Súmale que estamos en el territorio en donde se llevó a cabo la batalla, en el Cerro de la Reina. Y súmale que hay muchas personas que también están vivenciando o experimentando lo mismo que tú. Es una energía que se potencializa. Si de por sí el Cerro de la Reina, que es una protuberancia bastante alta del estado de Jalisco, está considerado como una zona energética, es un teocalli, está considerado como un teocalli. Entonces súmale la historia de los antepasados, las personas que están participando y la energía que uno trae, es algo inexplicable, es algo muy bonito de vivir. Perfecto. En cuanto a la jugada, esta cuestión de pegarse, de recibir golpes, dos cosas: una, ¿con qué material se hace los golpes? Y dos, si llega a ser un golpe real, el dolor es real, y cómo lo sienten ustedes esta parte. Nos pegamos con varas, ya sea de membrillo, de huizache, de palo dulce, generalmente 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros las varas. Son varas reales que se cortan desde una semana antes, se ponen a remojar para que den como látigo, y no son tan difíciles de que se quebren. Hay golpes, es una danza de contacto, y anteriormente me comenta mi abuelo Rodolfo Pila que antes ensayaban los movimientos, se cuidaba mucho la integridad del danzante. El Santiago ya sabía que iba uno arriba, uno abajo, derecha, izquierda, y así era una coreografía como tal. Actualmente no. ¿Por qué? Muchas personas ya lo han asumido como cumplir una manda. Entonces yo estoy cumpliendo una manda,
denme con todo, ¿no? Denme fuerte. De un tiempo para acá ha sido así, los santiagos con más fuerza, con más ganas ejecutan el golpe, el movimiento, pero también ya del lado de la parte de nosotros, de la familia, sí optamos porque se dé un golpe, pero aquí el mensaje es que los tastuanes están entrenados para defenderse, porque uno no va a la guerra que lo maten, uno va a la guerra a defenderse y esquivar los golpes. ¿Por qué? Porque cada golpe pues representa pues el sometimiento, ¿no? Y entonces tú te estás defendiendo de ese sometimiento. Recuérdate que tú estás rindiendo un homenaje, una conmemoración a los indígenas que aquí lucharon. Entonces esa parte de resistir, participamos con gabardinas para estar cubiertos, botas militares. Somos de los únicos grupos que cuidamos esta parte de la integridad del danzante y nos cubrimos lo más que se pueda. Y si hay un golpe, no te digo que por más que uno se cubra, pues vas a recibir algún golpe, ese sí tienes que sobreactuarlo. Tienes que hacer la faramaña de que te dolió, porque recibiste un golpe. Es como si hubiera recibido un balazo en la guerra, ¿no? Tienes que actuar esa parte. Por otro, pues gana el tastuán que pues, más se defiende. Perfecto. Entonces, dentro de ese sentido, ¿crees que más bien mi pregunta es, ¿cómo mantienen esta tradición? O sea, después de tantos años, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo hacer que la gente siga interesada? Y cómo hacer que no se distorsione, porque me decías que, o tu abuelo me decía que eran de los grupos que buscaban que no se distorsionara esta tradición. Entonces, ¿cómo le hacen para mantenerla, que la gente se interese y que al mismo tiempo no se distorsione? Ponemos nuestro granito de arena transmitiendo el coloquio, un coloquio original que tiene mi abuelo de generación y generación, y yo creo que a la gente le gusta o participa con nosotros, le gusta observar, porque sabe que aquí explicamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, a diferencia de otros lugares, de otros grupos, que solamente se quedan con el golpe o resaltan esta parte del golpe. Nosotros no, hay un previo. Desde que salimos del punto de partida hasta que arribamos aquí, nosotros estamos desarrollando algo. Desde que estamos midiendo, presentamos a los reyes a Santiago, lo destazamos. Todo eso es un previo a la jugada como tal. Y entonces creo que a la gente le gusta que nosotros transmitamos esa otra parte que no siempre se cuenta y se identifica las personas. Ah, pues entonces los tastuanes o las personas de aquí éramos así y defendimos, y a lo mejor mi abuelo o a lo mejor mi bisabuelo, no sé, alguien de aquí estuvo luchando en este lugar, en este espacio. Eso es lo que más tratamos de nosotros de mantener y transmitir. Me imagino que inculcar a los niños, vi muchos niños, sí, desde luego, jóvenes, o sea, adolescentes, de todo tipo, o sea, incluso mujeres, que ¿sí? No sé si me contar esa parte, sí. La inclusión de mujeres, cómo se ha venido dando. Fíjate que los niños que participan o les tenían miedo a los tastuanes o sus papás son tastuanes. ¿Por qué les tenían miedo? Porque hay niños que participan conmigo en el taller de máscaras o ven los videos que sacamos de difusión cultural y dicen casi por ustedes soy tastuán, porque a mí me daban miedo y lo que ustedes están haciendo pues ya vi que no es otra cosa más que platicarnos lo que fuimos, lo que en algún momento nuestros ancestros, nuestros antepasados hicieron por nosotros, ¿no? El tema de los niños ha sido muy importante porque pues se van a dar cuenta que participan muchísimos, yo creo que más incluso que los adultos. También participan mujeres, que aunque Sigualpili fue la jerarca y estuvo al tanto y al cargo de los indígenas, no participó en la batalla, tiene otras funciones, ¿no? Como las culturas antiguas. Entonces las mujeres que sí participan aquí con nosotros están representando a un tastuán, a un hombre. No es una cuestión de machismo, simplemente es una cuestión de que participan ejecutando este papel de un guerrero. Las funciones de las mujeres eran otras, eran distintas y muy valiosas, muy importantes, y aquí en la jugada pues cumplen con ese papel. Perfecto.
¿Cómo son los preparativos? ¿Cómo convocas a la gente? ¿Es la misma gente que participa cada año? ¿Son gente nueva? ¿Hay gente vieja, gente que desde siempre? Fíjate que hay de todo. Mayormente hay personas que ya participan desde muchos años con nosotros, pero también pasa que van rotando, van llegando elementos nuevos, se les da cabida, todos pueden participar, y se comienza a convocar a juntas o ensayos desde principios del mes de junio, cuando es en julio, y desde febrero, cuando es en marzo, es decir, un mes antes, para cortar las varas, los preparativos, tener listas las máscaras, etcétera. Y entonces, pues quien gusta participar es bienvenido, solamente cuidando estos elementos tradicionales que te menciono. Quienes no comulgan con los elementos tradicionales, pues tienen más opciones de salir en muchos otros grupos que hay aquí en Torreón. Déjale corto. Y ya que se corta a los 29 y pongo otro y ya casi terminamos. Me contabas sobre el coloquio. ¿Este coloquio qué incluye? ¿Qué es lo que dice, más que nada? El coloquio es un documento de más de 100 años que escribió puño y letra mi bisabuelo Miguel Pila, y es como una especie de guión de qué se hace en la jugada de Tastuanes. Es un documento muy viejo que se está desbaratando, que mi abuelo tiene y lo resguardamos como no tienes una idea, porque es un documento vivo y fehaciente que retrata precisamente cuando se rescata esta tradición, a inicios de 1900. Y ahí se marcan las mojoneras, las delimitaciones del territorio, el papel de Santiago, el papel del rey, qué es lo que tiene que decir, cada elemento de los tastuanes. Y entonces a ese documento nosotros lo estudiamos, lo grabamos de memoria y lo ejecutamos aquí, casi de manera inconsciente lo estamos llevando a cabo, porque ya lo sabemos, lo conocemos. Y por ahí investigando, ¿vienen en lenguas indígenas Sí, coloquio? Este coloquio está escrito en náhuatl y en español. Muchas palabras que nosotros utilizamos en náhuatl, las personas no las entienden, pero mi abuelo tiene a bien digamos, traducir, interpretar y narrar lo que se quiere decir a las personas cuando estamos ejecutando la jugada. Veo que hay dos fechas en el año, una en marzo, Sí. y la que se viene que es en Julio. julio. El 25 de marzo de 1530, cuando se lleva a cabo la batalla entre los españoles y los indígenas, esa es pues una conmemoración como tal que la comunidad indígena Nahua de Tonalá año con año ejecuta a manera de conmemoración y resistencia. Y el 25 de julio, en honor al patrono que se adopta después de la evangelización, que es Santo Santiago Apóstol. Las dos fechas. Pues ahora sí que una pregunta como personal. ¿El ser tastuán también se lleva en el día a día? ¿En el día Rodolfo? Sí. Fíjate que la palabra tastuán proviene del náhuatl tlatoani, que significa el que manda, el que sabe gobernar, el que es un buen servidor. Y entonces yo a todas las personas con quienes platico sobre este tema les digo, pues es que tú eres tastuán. Además de que lo llevas en la sangre, tú eres un buen servidor, una persona que gobierna en su casa, en su trabajo, contigo mismo, en tu persona, en tu integridad. Y todos llevamos esta parte en la sangre, ¿no? De manera personal, pues yo lo traigo de parte de mi familia, y además sí me considero tastuán porque seguimos nosotros en defensa de este territorio que es el Cerro de la Reina. Y súmale que todo el año estamos desarrollando esta labor de difusión cultural con el personaje del Tastuán Coyote, y entonces pues estoy como ejercitando esta parte día con día, ¿no? Con el encuentro con los niños, impartiendo talleres,
contando la historia, y eso me hace pues vestirme todos los días, literalmente, vestirme de Tlaxcala y sentirlo y ser Tlaxcala. Veo como que la gente está muy orgullosa, o sea, la gente que es de Tonalá, sobre todo la que es del centro, o más afuera, no se siente así, pero la gente que es muy del centro, sí siente esta tradición como muy suya, Sí. como con mucha identidad, con mucho orgullo. Y en ese sentido, ¿quisieras que se expandiera más o quisieras que se quedara tal cual esta tradición como algo autóctono, por así decirlo, de Tonalá? Aunque lo querramos hacer aquí solamente en Tonalá de manera muy celosa, es una realidad que se da en muchos otros lados. No solamente en cabecera, sino que se da en otras delegaciones como Santa Cruz de las Huertas, Tetlán, San Gaspar, Salatitán, un montón de lados aquí en Tonalá. Pero también se da en San Juan de Ocotán, que ahorita están de fiesta en el marco del Día de Santiago Apóstol, en Zacatecas, en Apozol, en Muyagua, en fin, hay tastuanes por todos lados, ¿no? Y es que es una realidad, pues es parte de la conquista y es parte de lo que se vivió aquí en el territorio mexicano, y yo creo que las personas traemos en la sangre como este sentido de demostrar de qué estamos hechos, que somos naturales y que defendemos y resistimos. Somos un ejemplo de ello, estamos resistiendo. Perfecto, sí. Ya casi para terminar, la danza que hacen en la jugada, ¿es algo representativo o es o sea, quisiera saber el ritmo de la chirimía que se escucha, ¿fue parte de esta batalla o es parte de ¿Por qué se los adopta ancestros? la chirimía como un elemento? La chirimía es un elemento musical de tambor, un flautín de madera que se trae de San Juan de Ocotán. En San Juan de Ocotán había grandes músicos chirimiteros, y entonces aquí en Tonalá, cuando se utiliza para los tastuanes, fue porque además se utilizaba para otras fiestas del pueblo, para bodas incluso, procesiones fúnebres. En fin, la chirimía se ha sido como un elemento aquí en el municipio, incluso para otras ceremonias o festividades, ¿no? Y en los tastuanes, cuando comienza a utilizarse, según me cuenta mi abuelo, que fue desde inicios de 1900, incluso yo me atrevo a pensar de finales de 1800, pues es un elemento ya imprescindible, porque no hay tastuanes sin chirimía, ni chirimía sin tastuanes. Si tú escuchas una chirimía aquí en el municipio, la gente sale pensando que habrá tastuanes, pero incluso ya en estos tiempos modernos también se utiliza para otras cosas, ¿no? Pero este elemento musical es distintivo de los tastuanes. Perfecto. Ya por último, el próximo 25 va a ser aquí la jugada, aquí en el Cerro de la Reina, aquí en España. Primero, 25 de julio, jueves, aquí en Tonalá hay tianguis, entonces para que quienes vengan con esa conciencia de que va a haber tráfico. Quién sabe cómo está el clima, pero la lluvia es una bendición, entonces vengan con esa conciencia. 25 de julio, 10 de la mañana, aquí en el Cerro de la Reina, en la explanada, y también una segunda jugada por parte de la familia Pila a las 6 de la tarde. Aquí mismo, en este lugar, todos bienvenidos. Perfecto. ¿Crees que al hacerlo aquí tenga algo más Sí, desde luego. especial? Desde luego que sí, son muchas energías, es una cuestión que te conecta, aunque no quieras, es una cuestión que te conecta. Si uno incluso está aquí, no sé cómo se sientan las personas, yo me siento muy tranquilo. Yo me siento muy tranquilo, es un lugar fresco, con una vista hermosa, y ese día que traes tú la máscara, te conectas con el cerro de otra manera, con tus ancestros. Ya por último, quisieras agregar algo que no te haya preguntado, algo que quisieras a manera personal. Pues a ti agradecerte por visibilizar nuestra cultura, gracias por participar con nosotros este año, y a las personas pues que conozcan un poquito más de sus tradiciones, de su cultura, de sus fiestas, no solo aquí de Tonalá, o sea, las personas que nos ven de otros estados, de otros municipios, pues les apuesto que también el lugar en donde están pisando tiene historia,
Y esa historia hay que conocerla, porque si no conocemos nuestras raíces, no sabemos quiénes somos en este momento, ni a dónde vamos. Entonces lo bueno de conocer a tus ancestros, tu cultura, tu pasado, tus raíces. Pues concluimos, Rodolfo. Muchas gracias. No, gracias a ti, a tu vuelo, y que la jugada del jueves 25 sea todo un Muy bien, éxito. te esperamos, por ahí nos vemos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.